Todo. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo en ti. Todo es posible. Señor, yo creo en ti. Vamos a ver la lectura de la palabra de Dios en esta mañana, hermano, que Dios les bendiga. Está en San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4 es la lectura de la palabra de Dios en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, su misericordia, su gracia, podamos traerle una porción de alimento espiritual que todos lo necesitamos. Gloria a Dios. Amén. Mateo capítulo 4, vamos a orar al Señor, vamos a pedir la bendición de Dios, de su palabra, que nos sus vistas. Amado Dios, Padre eterno, te agradecemos, Señor, en esta mañana, por todo lo que tú has podido, Señor, acondicionar en este lugar tan precioso, a esta manada pequeña en tus hijos, esa manada de San Lucas 12:32, que dice: no temáis, manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. Ciertamente, Señor, tus hijos son una manada pequeña, porque son pocos los que están dispuestos a tomar la opción entre dos caminos, dejar el camino ancho y escoger el camino angosto. Pero es el camino que se estrecha la puerta, espacioso el camino que lleva a la vida eterna. Pocos son los que lo hay. Gracias, Señor, porque tú nos has amado, tú nos has escogido, tú nos has predestinado. Tú nos has hecho conocer ese camino pequeño, Señor, que es duro, que es un camino de estar contra la corriente de este mundo, contra la vanidad de este mundo, contra los afanes de este mundo, Señor. Sino, Señor, encontrar refugio en ti, Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Señor, ahí estamos caminando, a ese lugar, Señor, por esa senda pequeña, por esa senda, por ese camino, Señor. Porque queremos, Señor, llegar a esa vida eterna, porque creemos en la vida eterna. Y te agradecemos, oh Dios, por todo lo que tú nos has dado. Padre, te pido que bendigas a esta iglesia, a mis hermanos, a mis hermanas. Aumente su fe, Señor. Humildemente te pedimos perdón en todo que en aquello te hayamos fallado miserablemente, hemos ofendido. Te hayamos actuado incorrectamente delante de tus ojos, Señor. Que nos perdones. Y perdonamos también a cualquiera que nos haya ofendido de cualquier manera, Señor. Que no hay en nuestro corazón enojo, raíz de amargura, ninguna cosa que contrista al Espíritu Santo. Que haya libertad, Señor. Que haya paz, que haya quietud en este lugar. Y que todos podamos sentir la dulzura del Espíritu Santo llenando nuestra vida. Que podamos sentir el gozo de esos discípulos del camino de Emaús, que cuando caminaban con Jesús, su corazón ardía cuando les hablaba la palabra. Que tengamos sentir en esta mañana. Gracias porque te lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. San Mateo capítulo 4 dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también,
no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Que Dios bendiga su santa palabra, hermanos. Pueden tomar asiento, pongan, descansen, tranquilos, pónganse un poco, gloria al Señor. Yo quiero compartirles un mensaje, algunos aspectos de reflexión de un mensaje a la luz de la palabra profética de la hora sobre se llama el tiempo de la siega, ¿no? Usted sabe que el tiempo de la siega es el tiempo de la cosecha. Sí, Señor, amén. Y nosotros sabemos que la cosecha va a ser en este tiempo. Uno de estos días va a ser la cosecha. Amén. Cuando el grano de trigo esté maduro. Sí, Señor, amén. Ustedes, por ejemplo, dicen, ya viene la cosecha del café porque ya el grano va a ponerse rojito y entonces lo vamos al tiempo de cosechar. Muy bien. Igual, hay lugares donde la gente cultiva trigo y ellos saben que es el tiempo de coger el grano del trigo, entonces el grano del trigo es llevado al forlillo. Y la paja es separada del trigo, ella no hereda junto con el trigo y lleva a otro lugar donde es quemada. ¿Ya? La cosecha es el tiempo Jesús dijo en la parábola del sembrador, en Mateo 13, dice que la cosecha es el tiempo del fin, ¿no? Porque junto a lo que el buen sembrador había sembrado la buena semilla, también el malo había sembrado su mala semilla, la cizaña. Y estaban ahí juntos, estaban ahí. Y la cizaña es muy religiosa, cuidado, ¿eh? La cizaña es bien religiosa, es tan religiosa como el trigo. Y la cizaña dicen que es una plantita, yo no la conozco, personalmente no la conozco, pero los agricultores que conocen me han dicho que es idéntica al trigo, que no se sabe cuál es, solamente se sabe ya cuando se cosecha. Por eso es que dijo, no vaya a ser que por arrancar la cizaña arranque el trigo, mejor déjala que crezcan juntos. Así que ya ve, la humanidad así estamos. La lluvia viene, la bendición viene sobre buenos y malos, Dios amanece para todos. Y a veces incluso los del mundo prosperan más que el cristiano. Y eso también es como una prueba. Dice, no, mire ese cómo progresa, le va bien, está llenándose de billetes, de dinero, poder económico, riqueza, vive con su casa lujosa, ¿ves? Y yo qué saco de evangélico, no saco nada, no, hermano. Nunca piensa así usted. Porque nosotros tenemos una riqueza, ya le dije hace un momento, le dije, ¿no? Sí, Señor. Esta riqueza que nosotros tenemos es el conocimiento de este misterio, el rico. Hay hombres millonarios, multimillonarios en el mundo, ¿no? Que tienen millones de dólares. Nos podían, con su dinero tienen dinero como para tapar ciudades enteras con su dinero. Pero lamentablemente ese dinero lo usan para el mal, para promover el homosexualismo, para promover el aborto, para promover la ideología de género, para promover perversiones en la humanidad. Para eso lo usan, su dinero, ¿no? Tratan de destruir la familia. Ellos quieren crear un nuevo concepto de familia diferente al concepto de familia que Dios puso en la tierra, ¿no? Dios puso su familia, varón y hembra los hizo, dice en Génesis, ¿cierto? Esa es la familia tradicional. No, ellos ya no quieren esa familia, ellos hablan de otra familia, ¿no? Otro tipo de familias, ¿no? Y mientras nosotros vemos por la santa palabra de Dios que Dios estableció aquí en la tierra solamente dos géneros, ¿no? Varón y hembra, ¿no? Nada más, eso es todo lo que nos dice la Sagrada Escritura, no nos dice más de parte de Dios. Pero en el convencionalismo social de los hombres, en sus convenios sociales, a través de la política y a través de las leyes, ya la ONU reconoce 112 formas de géneros humanos que han creado la sociedad, ¿no? Homosexuales, bisexuales, transexuales, lesbianas, y travestis, y yo llego por ahí. Yo a lo mucho
poquito me informa hasta de 10, pero la ONU dice 112. Es increíble, ¿no? Y quieren ellos pues que el mundo acepte todo eso, ¿no? Y que los cristianos, y los cristianos quieren imponernos que nuestros hijos sean educados a ese tipo de prácticas. Y que incluso incitar a los niños a que busquen explorar ese tipo de formas de conductas sociales, sexuales, contrarias a nuestra fe. Oye, hermano, eso es lo que está queriendo el mundo hoy, imponernos. O sea, eso significa negarte tus derechos. Bueno, en la gran tribulación lo van a lograr. En la gran tribulación va a ser terrible para los cristianos que queden. Ahí sí van a tener que llorar y sufrir y ver cómo a sus hijos les quitan y les arrebatan y les hacen. Y ahí los mismos los desaparecen. Va a ser duro para la gente de la gran tribulación. Por eso dice que la Virgen Fatua se quedó. ¿Y por qué se quedó, hermano? ¿No es cierto? Usted sabe por qué se quedó, ¿verdad? Porque le faltó aceite en la lámpara. ¿Y qué es ese aceite? ¿Qué representa el aceite? Usted sabe, ¿no? ¿Verdad? El bautismo del Espíritu Santo. Así es, hermano. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender eso sobre la voluntad de Dios. Siempre, hermanos, saber la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer el propósito de Dios, el plan de Dios con el hombre, con la humanidad, con sus hijos. Y en el único lugar donde nosotros vamos a conocer el plan de Dios, el propósito de Dios, es en la Sagrada Escritura y en la palabra profética de la obra de Malaquías 4:5. El mensaje nos da la luz en la palabra. El mensaje, yo siempre lo digo y lo repito en varios mensajes, en varios sermones que doy, yo siempre repito que el mensaje es un lente. Ya cuando era muchacho yo leía perfectamente, mi vista me permitía ver, pero ahora ya necesito yo de vista. Me saqué el lente y todo este folleto que está sobre mí está nublado, todo nube no me veo. Pero si me pongo el lente, ahora sí lo veo bien las letras, puedo captar el mensaje. Pues el mensaje es así, ¿no? El mensaje es así. Las doctrinas, los credos humanos, las teologías de los hombres habían oscurecido la palabra de Dios. Y el mensaje de la hora me ayuda a entender el plan de Dios que está en la palabra, en esa Santa Biblia, porque es como un lente que me pongo, es el mensaje. Pero el mensaje no es otra Biblia, es la Biblia. Es la palabra hablada a través del profeta de la hora, la voz del séptimo ángel, Malaquías 4:5. Un mensaje de gracia, un mensaje de amor de Dios para su pueblo. ¿No? Usted va a Malaquías 4, usted lo lee del versículo 1 hasta el 5 y usted ve lo que está diciendo Dios sobre el tiempo en que vivimos. He aquí que viene el día ardiente como un horno. Es el día de Jehová grande y terrible. ¿No? He aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los malvados serán ceniza. En aquel día los abrazaré por causa de esta maldad, por causa de que ellos están cometiendo cosas abominables. Así es, Señor. Usted quizás por acá no está al día con las noticias, pero usted escuchara lo que uno tiene que escuchar todos los días, usted se espantara. Lugares donde los estados, las naciones son estados con sodomitas, con leyes sodomitas. Ellos han vuelto a cometer los mismos pecados de Sodoma que Dios condenó y quemó con fuego y azufre a Sodoma. Estas naciones de toda América, de toda Europa, han caído en eso. Han caído en todo eso y están dando leyes sodomitas. Porque legisladores corruptos, porque el poder de estos hombres millonarios que les digo, sueltan millones de dólares y compran la conciencia de estos legisladores corruptos, porque el amor al dinero es la raíz de toda la maldad. Sí, Señor. Y Satanás, usted sabe, hermano Brand dijo que la política es controlada por Satanás, y entonces ellos controlan la política y están cambiando y pervirtiendo el derecho. Y las constituciones están cayendo en el mundo. Y todo se está formando, todo está corriendo a formar un estado totalitario, fascista a nivel mundial, que le llaman el nuevo orden mundial.
pero que nosotros por la profecía sabemos que es el último gobierno del mundo, que se llama la bestia, Así es, Señor. y que está en Apocalipsis 13. Sí, Señor. Y ese es el que están trabajando para ellos. Y están ya casi, la tienen la maquinaria lista. Están listos para dar el zarpazo y dar el golpe de estado total y esclavizar a la humanidad. E imponer su voluntad, porque esa gente no cree en la libertad, no cree en los derechos. La ONU no cree en los derechos. Los derechos humanos y todo eso es una mentira, todo es una farsa. Yo les digo, en mi fe yo lo digo sin miedo, la ONU es una farsa, un fraude. Quizás en un tiempo, pero todo es una mentira. Esto es la lucha por el poder del mundo. Y a ellos no les importa matar, asesinarse, lo que quieran. Son miserables, ¿no? Hacen toda clase de maldad. Es terrible. Les suena duro decirlo, pero es la verdad. Nosotros ya no podemos decir, el Estado, la nación me va a proteger. Quizás por ahora todavía las naciones del Estado nos protegen, pero hay un momento que ya no van a proteger, sino se van a volver contra nosotros. Señor. Y nuestra confianza no está en la Constitución, aunque ahí están nuestros derechos. Nuestra confianza no está ya en el Estado, en la nación, en los gobiernos. Nuestra confianza no está en la política o en lo que decida la democracia. No, hermanos. Nuestra única confianza está en Dios. Así es, Señor. Y en sus promesas. Porque si Dios no cumple sus promesas, entonces ahí sí el diablo se riera de nosotros, ¿no? Porque él se siente que ya la tiene a la iglesia acorralada, arrinconada, atrapada. Él cree que ya estos hombres, estas grandes organizaciones secretas, las logias, los masones, los Illuminati, toda esa gente, cree que ya nos tienen a nosotros atrapados, ya los tenemos, dicen, ¿no? Ya los tenemos, ¿no? Pero nosotros conocemos la promesa de Dios. Y no sabemos de un Dios que no es hijo de hombre para que mienta, sino que Él ha dicho, ¿no? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Y Él cumple su palabra. Por eso es que Dios ha cumplido su promesa. Dios sabía que el mundo iba a llegar a esto, que la humanidad iba a estar en una tremenda confusión religiosa. Pero Dios en su economía, en su misericordia, dijo: yo tengo un tiempo que voy a enviar a un hombre de mi parte, a un ángel mensajero, a un varón, a un profeta. Yo voy a enviar el espíritu de Elías otra vez. Yo voy a darles Malaquías 4:5 como un mensaje de amor y de gracia. Antes que den el día de Jehová grande y terrible, yo voy a dar una oportunidad. Cuando el evangelio sea predicado a toda criatura, va a haber una voz clara mía. Un evangelio con poder, con señales sobrenaturales, con la presencia del Espíritu Santo, para que todo aquel que quiera acepte mi gracia, ¿no? Y el que reciba ese mensajero, a quien reciba ese profeta, bendición de profeta recibe. Y a quien lo reciba él, me está recibiendo a mí. Gloria a Dios. Nosotros al recibir el mensaje y al mensajero de Dios estamos recibiendo a Jesús, porque ellos han sido enviados por Dios. ¿Ve usted? Entonces estamos recibiendo a Jesús. Y al recibir este mensaje, el Espíritu Santo nos ha revelado su palabra. Entonces la Biblia se ha vuelto un libro hermoso, claro. Yo escuchaba cuando era joven, hermano, escuchaba gente que decía: no entiendo el Apocalipsis, bien complicado, bien complicado. Y hay gente que hasta ahora, viejos, dicen: no entiendo el Apocalipsis, bien complicado. Claro, si no tienes un maestro, si no tienes al Espíritu Santo, si tú no tienes la palabra profética, lo vas a ver complicado. Pero si tú tienes todo, se vuelve claro. Amén. ¿Es complicado Apocalipsis capítulo 1 para usted? Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, 8, 9. ¿Es complicado? Clarito, ¿no? ¿Con agua cristalina o no? Porque tiene la guía del Espíritu Santo. Pero si no tuviera la guía del Espíritu Santo, si no tuviera la palabra profética, estuviera complicado, ¿no? Estuviera como esos hombres que los mandan. Dicen: mi hijo tiene vocación de religioso, y lo voy a mandar a un instituto bíblico. Y le llegan los teólogos, ¿no? Y comienzan a decir: anda, lee el libro tal, anda, lee este libro, es que es especialista en exégesis, este es especialista en hermenéutica, este es en escatología. Y comienza él a leer, se llena de conocimiento, interpretación, y lo pulen para que salga frente a un auditorio. Pero ellos no entienden el mensaje que nosotros predicamos. Ellos todavía, bueno, gastan millones, pero ellos no pueden entender
este mensaje que Dios nos ha dado. Muy bien. ¿Qué dijo en la lectura que leímos? Estaba Jesús, dice, había ayunado 40 días y 40 noches. Y tuvo hambre, porque él estaba en carne, el verbo se hizo carne. Él estaba cubierto, la carne sentía hambre, pues, su cuerpo tenía hambre, ¿no? Y entonces vino el enemigo y le dijo, si eres hijo de Dios, pues tú tienes poder. Esta piedra puedes hacer el pan y come y sacias tu hambre. Pero si Jesús hubiera hecho eso, él estaba obedeciendo al diablo, ¿o no? Ahora, ¿Jesús podía haber hecho eso? Sí. ¿Jesús pudo haber convertido esas piedras en pan? Claro que sí, tenía el poder, él lo hubiera hecho. ¿No? Él podía haber hecho. Dios tiene un poder que no hay límites al poder de Dios. Señor. Mire, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, apareció un cordero ahí enredado. ¿De dónde vino ese cordero en esa montaña? Dios, el poder creador de Dios. O sea, no hay límites al poder creador de Dios. Entonces Jesús lo hubiera podido hacer, pero él hubiera hecho caso al diablo. Y más bien le salió de él una frase hermosísima y una verdad, ¿no? Porque todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca. Señor, amén. Hay un alimento, hermano. Usted en la mañana en el desayuno, nosotros todos hacíamos nuestro alimento del cuerpo, la vida, porque nosotros necesitamos vivir, alimentarnos todos los días. Algo tiene que morir para que nosotros podamos vivir. Sea vegetal o animal, tiene que morir algo. Tiene que morir la yuca, tiene que morir el maíz, el arroz, para que nosotros podamos vivir. Así es. Amén, amén. Tiene que morir el animalito, la gallinita, la carne, el pollito, para que nosotros podamos vivir. Siempre algo tiene que morir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay una palabra que es nuestro alimento, y del cual nosotros tenemos que alimentarnos. ¿Ve? Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Gloria a Dios. Señor, ¿Ah? Eso ellos no entendían cuando Jesús les dijo que antes que Abraham fuese, yo soy. Eso los confundió a ellos. ¿Cómo podía este hombre que tiene no llega ni a 40, 50 años, decir que ha conocido a nuestro padre Abraham? No, Jesús le estaba hablando de su preexistencia, porque él, como Dios, era antes que Abraham. Claro, ellos decían, no, yo he oído que este señor nació hace 30 años acá en Nazaret y nada más, eso es todo. ¿Y cómo puede decir que conoce a Abraham? ¿De qué está hablando este hombre? Y que nos diga que él es pan de vida y que tenemos que comer su cuerpo para vivir, que tienen que comer su cuerpo. No, yo no lo entiendo este hombre realmente. Eso era tropezar realmente a esa gente, porque Jesús habló en un lenguaje que se llaman parábolas. Y Jesús, hay una cosa que sí nos dice la Escritura, ¿no? Mucha gente cree hasta ahora que Jesús hablaba por parábolas para que la gente lo entendiera. No, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que Jesús hablaba por parábolas para que la mayoría de la gente de Israel no lo entienda. Así es, Señor. Porque no era dado a ellos conocer todo esto. Así es. Por eso, en Mateo 13 le preguntan, ¿y tú por qué les hablas por parábolas? Porque no da a todo conocer los misterios del reino de los cielos. A ellos por parábolas para que viendo y oyendo no entiendan. Y vengan a mí, yo los sane. A ustedes sí dado a conocer. Señor. Así que ve cómo quedan esos que pregonan equidad, igualdad, que todo sea igual para todos. Eso no confunde a esta gente socialista, ellos no entienden. Entonces ese Dios es injusto, comienzan a razonar ellos. No es que Dios es injusto, sino que Dios es Dios. Él conoce el corazón de las personas. Y Dios sabe quién merece que se le revele. Por eso dice la Escritura, dice, no es del que quiere y no es del que corre, sino es de Dios que tiene misericordia. A quien quiere endurece y de quien quiere tiene misericordia.
Señor, amén. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Él conoce nuestros corazones. Antes que tú nacieras, Él ya te conocía a usted, hermano, hermana. ¿Ah? Amén. Él te conoce antes que nada, Él sabía. Él sabía, por ejemplo, que había 2 hijos en el vientre de Rebeca. ¿No? En el vientre de Rebeca había 2 hijos. Uno de sus hijos era Esaú y el otro era Jacob. Pero desde el vientre, los 2 niños ya habían hecho una escogencia. Antes de nacer ya habían escogido algo ellos. Uno había escogido bien. Él quería y amaba recibir las bendiciones de Dios. Y el otro decía, no, eso no me tiene sin cuidado, no me importa. Entonces Dios sabía, Dios conoce las cosas aún. Él, antes que naciéramos, Él sabía todo nuestro caminar. Ese se llama el preconocimiento de Dios, la preexistencia. Dios conoce el camino del hombre. Él sabe todo. Él sabía que este lugar iba a tener esta iglesita. Él lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Porque todos estuvimos en los pensamientos de Él. Usted tiene que haber estado en los pensamientos de Dios para haber llegado hasta donde llegaba usted acá en la fe. Usted tuvo que hacer parte de Dios para poder captar esto. Y por eso es que usted tiene fe y todo usted lo capta. Todo lo que yo le hablo, usted lo capta por fe. Lo recibe por fe y lo entiende por fe. Razonamiento, lógica no tiene aquí nada que ver, absolutamente nada. Y cuando los teólogos se enredan con sus razonamientos, sus lógicas y sus conclusiones lógicas, ahí es donde se pierden y se extravían. Y ahí es donde caen en el lazo del diablo. Porque las cosas espirituales pertenecen a la dimensión de la fe. La razón sí es bueno, yo no digo que no, yo soy un hombre racional, por supuesto. Pero la razón tiene su lugar. Es la dimensión de la ciencia. Es la dimensión que ha permitido esta electricidad, esta luz. Es la dimensión de la ciencia que permite este micrófono. La mecánica, los carros que se mueven, bueno, ahí sí se necesita no fe, sino razonamiento. Análisis objetivo. Ahí se necesita experimentación, comprobación, ensayo y habilidad técnicas para descubrir e inventar los celulares, las comunicaciones y todo lo que la ciencia ha avanzado. Claro, ahí sí está el razonamiento humano. Ahí sí, por supuesto, y Dios permite que el hombre avance y que la ciencia avance. Pero en las cosas espirituales es otra dimensión. Es la fe, y la fe es la base de todo, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces mucha gente que no entiende de qué hablamos, pues dice, esto es medio chino. Entonces hay gente que ya no cree ni en el milagro. Pero el milagro siempre va a estar ahí. Usted tiene una emergencia, está entre un caso de vida o muerte. Y ya llegar hasta San Ignacio para que le vea un médico, usted primero está muerto. ¿No es cierto? Pero usted se coge de la promesa de Dios. Usted aparta toda duda y toma la promesa de Dios y dice, Señor, tú ya lo hiciste. Pero tiene usted que estar aparejado con su palabra. Señor, amén. Pero usted tiene que tener el corazón limpio. Porque dice la Escritura, dice, si tu corazón no te reprende, entonces tenemos confianza con Dios para pedirlo. Pero si tu mismo corazón, tu conciencia te dice, mira, tú estás mal. Porque de acuerdo a la palabra, estás equivocado aquí, acá y acá y acá, y con esto y con esto. Tú todavía tienes esta cuenta que real con Dios. Tu corazón te reprende, ¿cómo vas a tener confianza con Dios? ¿Cómo vas a poder orar? Por eso para orar, para esperar de Dios algo, hay que estar siempre reconciliado con Dios. Hay que estar limpios. Y ahí es el reto. Y aún lo que le digo, tu corazón tiene que estar limpio para recibir esa promesa que tú la recibes por fe, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es el sello de Dios, que es el aceite el que te va, con el cual tú vas a estar listo para el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Cuando venga la apretura y comiencen a cerrar las iglesias, usted sabe, hermano, uno de estos días las iglesias van a ser cerradas. Y usted no se asuste, al contrario, alégrese. Amén. El día que le digan, ustedes tienen que ir a firmar ante tal autoridad un documento de compromiso.
que ustedes solamente van a predicar de esta manera, de esto no, de esto no, esto no, esto no, esto no, esta parte de la Biblia no, no. Es una nueva Biblia que el reverendo, el sumo pontífice, el jefe de la super iglesia mundial ecuménica ha impuesto, y con la autorización de las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, la ONU, hay 15 le puede decir que no. Al pobre que diga que no, un tiro, listo, ahí quedas. Usted tiene que aceptar, si no ya sabe. Lo llevamos como ese charlatán de su pastor que mucho molestaba, y que lo llevamos a una pared y lo agarramos, ¡pah!, le metimos un tiro como hacían los nazis con los judíos. ¿Ya? Así va a ser. Entonces, cuando llegue ese momento que cierran las iglesias, ¿qué va a hacer usted? Porque nosotros vamos a ver eso. Usted va a ver el entronizamiento de la bestia, sí lo va a ver, ya lo estamos viendo. Ya los grandes poderes se están juntando, ya están imponiendo. La ONU ha dicho, ¿no? La ONU ya ha dicho, estos señores, estos poderosos hombres, ¿no?, que están al servicio de Satanás. ¿Qué dicen ellos? Ustedes tienen que aceptar a este nuevo mundo, este mundo de la igualdad absoluta. Ustedes tienen que aceptar que en las iglesias se dé esto, ¿no? Porque el apóstol Pablo, Jesús, el Espíritu Santo, hablando en profecía, tal vez por boca del apóstol Pablo, dijo que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Usted lo habrá leído tantas veces, ¿no? Y eso es lo que ha venido, ¿no? Iglesias que dicen, nuestra iglesia acordó aceptar el matrimonio homosexual. Y dice, sale un pastor adelante y dice, acá está mi pareja, otro hombre, ¿eh? Homosexualismo en las iglesias. Ya está, en Europa, eso está casi la mayoría de las iglesias, en Europa, Estados Unidos, ya no llama la atención. O sale una pastora que dice que ella es pastora, que Dios le ha dicho. Dice, yo como pastora acepto el matrimonio homosexual, el nuevo mundo del homosexualismo, del sodomismo, y acá está mi pareja. ¿Ah? Y la iglesia dice, amén, dice. Y se lo tragan todo. La apostasía. Las mayorías están siendo engañadas por el anticristo. Ya están en dominio de los anticristo. Los que resisten son grupos muy pequeños, porque tienen la luz del Espíritu Santo y ellos nos han engañado, ¿no? Ya, pero el día que su pastor salga, su líder salga adelante y usted le diga, no, eso que Sodoma, que el pecado, no, eso ya pasó de moda, ahora es normal, estamos en un nuevo mundo, acá está mi pareja, tiene que salir corriendo de su iglesia, usted, ¿qué va a hacer ahí? Ahí se acabó. Pero la mayoría de iglesias aceptan esto, es el mundo de hoy, hermano. Si no lo saben, pues ya lo saben. Es que tenía que cumplirse la profecía. Jesús dijo, volveríamos a los días de Lot. ¿Me entiende? Entonces, hermano, hay que estar preparado. Acepte, tome a Dios en su palabra. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Sí, es amén. Entonces tenemos que vivir de toda palabra. Y tenemos que entender las cosas espirituales. No tropezar con Jesús, que es la palabra. Ellos entendieron mal a Jesús, ¿no? Por eso es que lo dejaron, ¿no? Primero, cuando Jesús comenzó a predicar, ellos pues dijeron, oh, qué maravilloso, ¿no? Porque vieron un milagro, ¿no? Los llevó a un monte, habían como 5,000, dice la Escritura, y les cogió los panes y los hizo que multipliquen. Solamente habían unos panes y unos peces, y hizo que los repartan, y los primeros los bendijo, y misteriosamente, ¿no? Misteriosamente, los panes comenzaban a repartir, y otra vez aparecían, o sea, del cesto aparecían más panes y peces, y todos almorzaron bien. Y sobró todavía, porque en la cesta sobraron, hay más, y sobró todavía. Oh, esto fue maravilloso, dijeron ellos, ¿no? Por fin encontramos al hombre que nos solucionó el problema económico. Ahora ya no vamos nadie va a tener que estar sudando ni trabajando para pasar hambre, fatigándose para conseguir el alimento. Ya no, porque ya ahí está el hombre, pues ya. ¿Para qué ya? Podemos vivir convechados toda la vida y no más. Nomás le decimos a él que agarre y haga funcionar su poder mágico, y entonces vienen los panes y los peces, ¿no? Entonces dijeron, aquí está la solución, este es el hombre, sigámoslo. Entonces, una enorme cantidad. Comenzaron a seguir una enorme multitud. Pero Jesús sabía que lo seguían solamente por el milagro. Pero ellos no entendían el plan de Dios.
Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Sí, Señor, amén. Oh, dijeron ellos, ya nos echó en cara que nos ha dado de comer. No, vamos. Se molestaron. Jesús no es que Jesús estaba buscando, que yo quiero coger no como ese líder político que quiere tener a todos, ¿no? En estos días lo vi que se fue a entrevistar con los líderes de los musulmanes, que son pues terribles, con los cristianos que matan, a los cristianos asesinan. Pero como él quiere ser el líder total de todas las religiones, sí, como es viejo, ahí lo ayudaron, ahí se agateó, se arrastró los pies a besar los pies de un musulmán porque quiere conquistar al musulmán, ¿no? Con una apariencia de humildad, pero que quiere tener a todos. Qué distinto a Jesús. No, Jesús no estaba buscando que todo el mundo venga, no, fuera, no, reino de los cielos no es comida y bebida. Bueno, se fueron, que se vayan, pues, se fueron. Jesús no dice, me voy, no, me voy, ándate, pues, yo qué tengo que ver. Quedaron 100. Y a esos 100 eran los que les dijo, no, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. ¿Qué? Y imagínense, mire cómo la razón engaña al hombre, ¿no? Si usted razona es comer su carne y su sangre. Razono, ¿no? Comer carne y su sangre significa agarrarlo y primero sacrificarlo, degollarlo, después hacerlo como ustedes camalean a la vaca y sacar y cada uno llevarse un pedazo y comerlo encima. ¿Qué hombre está haciendo este hombre? Cosa dura, ¿no? No, dijeron, este hombre está mal de la cabeza. Tienen razón los fariseos y los escribas y los sacerdotes del templo. Este hombre está loco, dejémosle. Vamos. Se fueron los 100. Quedaron 12. Menos uno, porque sí, uno no era manufacturado, ¿no? Sí, Señor. No dice así el Evangelio. Así es el Evangelio, hermano. ¿No? Señor. Ahora esos 12, ¿ustedes creen que ellos entendieron? No, tampoco entendieron. Pero hubo un detalle. No entendieron, pero creyeron. Así es, amén. De Dios. En el nombre es más. Entonces, ellos siguieron. No entiendo, pero creo. ¿Por qué? ¿Por qué creyeron? Ellos creyeron porque habían cosas maravillosas. ¿Por qué lo dijo? Bueno, debe tener algún significado. Esperemos que Él nos diga, ¿no? Ellos habían visto cómo Él les hablaba en parábolas, pero después Él les iba, esperemos, Él nos va a decir qué cosa quiso decir, ¿no? Y tengamos paciencia, ¿no? Porque Él es así, ¿no? Entonces era pues una parábola. Sí fue una parábola. Fue simbólico todo eso que dijo, pero lo tomaron literal, entonces tropezaron, se fueron. Entonces ellos lo siguieron y uno de ellos le dijo, ¿qué? Jesús dijo, ¿no se han ido ustedes con el resto? No, dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida. Amén, Señor, amén. Ya hemos oído el resto, solamente en ti nos queda, no tenemos aquí más. Solo tú tienes palabras de vida. Qué hermoso, ¿no? Ellos habían ya oído a los fariseos, no, eso no tiene nada, este tiene algo, a él seguimos. ¿Ah? A pesar que él decía, ya, ¿ustedes por qué no se van con el resto? Pero no, ya, Jesús no estaba preocupado si me siguen o no me siguen, ¿no? Ay, no me siguen, qué pena, no, como los políticos que buscan seguidores, no, él era diferente, Jesús. Bueno, y entonces, cuando llegó el momento, ya él les explicó esa parábola, ¿no? Ustedes saben que antes de su sacrificio, de ser entregado y ser muerto, Jesús tuvo la cena. Y entonces ahí cogió un pan y el vino, ¿no? Lo partió, lo bendijo, le dijo, coman, que esto es mi cuerpo. Y cogió el vino, le dijo, beban, que este es mi sangre. Amén. Quiere decir que ya les estaba explicando lo que les dijo, ¿no? Que con mi carne y mi sangre no tiene parte conmigo. Entonces coman ustedes esto, mi carne y mi sangre, ¿no? Que será entregada por vosotros. O sea, era una ceremonia simbólica, ¿no? Ese cuerpo, ese pan que le estaba dando no era su cuerpo, no es como el dogma católico que dice que cuando el sacerdote acoge y ese trigo lo bendice, ya es el cuerpo de Jesús, y eso dice el cree católico, y que ese vino cuando el sacerdote lo consagra, y eso, no es así. ¿O usted cree que es así? Siempre es trigo.
¿Qué dicen? No, es una, dicen ellos, dicen un dogma, ellos tienen un dogma, dice, es la transustanciación, le llaman, un dogma que inventaron, en la Biblia no está eso, ¿no? Que la sustancia mágicamente, misteriosamente, ¿no? Se transforma de trigo a cuerpo real de Cristo. No, pues, no es así. Usted nomás dése cuenta, usted nomás dése cuenta que cuando Jesús estaba ahí en la cena, Él estaba presente, ¿no? No tiene sentido, ¿no? ¿Verdad? Si me permiten. Él estaba presente, ¿verdad, hermanos? Él estaba presente, entonces, ¿no? Ahí estaba Jesús y ahí estaba el pan, el vino, y Jesús estaba ahí, seguía. Sino que le digo que cuando nosotros hagamos eso, cuando hagamos la cena del Señor y comamos ese cuerpo, nosotros en ese momento que estamos comiendo ese pan, estamos recordando ese amor de Él. Ese sacrificio que Él, inocente, se convirtió en un cordero, se hizo un cordero y como cordero fue llevado al matadero. Y fue crucificado y herido en el costado con la lanza, y de esa lanza salió 3 elementos: agua, sangre y espíritu. Y con esos tres elementos, de su costado salió la novia del Señor. Y la novia del Señor se formó con esos 3 elementos que salieron de su costado: agua, sangre y espíritu. ¿Qué significa qué? Usted participa de esos 3 elementos. ¿Cuándo participa usted con esos 3 elementos? Cuando usted se bautiza, usted participa de él. Cuando usted se bautiza, participa del agua, ¿verdad? Cuando usted se bautiza, participa del agua. Ahí participa usted del agua, cuando usted se bautiza, ¿verdad? Y después, cuando usted limpia el vaso, participa de la sangre. La sangre de Jesús nos limpia nuestro cuerpo. Amén. Es como, imaginemos que este vaso que está acá, ¿no? Está tirado por ahí este vaso está tirado por ahí por un imaginemos que este vaso está tirado por ahí este vaso está tirado por ahí por el barranco, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Y usted lo rescata. Eso representa a nosotros. Amén, hermano. Sí. Amén. Eso representa a nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. O sea, representa a nosotros ese vaso, ¿no? Está por ahí tirado por ahí y lo rescata. Eso hace el Evangelio. Lo saca a usted del pozo cenagoso, lo saca de la sociedad del mundo y lo trae al compañerismo en la palabra de Dios. Lo pone, ya usted es salvo. Usted ha sido bautizado, dice Hechos 2:38, ¿no? Arrepentidos y bautizados cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Muy bien. Ya usted ha sido bautizado, ¿verdad? Muy bien. Entonces el vaso ha sido sacado, pero ese vaso estaba sucio. Entonces, ¿qué hubo? Hubo un lavado de ese vaso. Eso es lo que significa santificación. Sí, Señor, amén. Es una palabra griega que significa limpiado y apartado para el servicio. Esa es la segunda etapa. Bueno, a través de las edades de la iglesia, los hermanos de la edad de Lutero, ellos entendieron claramente lo que era la justificación. Martín Lutero predicó: el justo por la fe vivirá. Y en eso ellos murieron. Ellos no llegaron al bautismo del Espíritu Santo. ¿Me entienden lo que le digo? Señor. Pero aunque ellos no llegaron al bautismo del Espíritu Santo, capte esto, no se lo pierda. Dios en la profecía sabía que la iglesia, la novia, sí iba a llegar al bautismo del Espíritu Santo. Y que ellos serían perfeccionados
en nosotros. A ellos solamente se les pidió justificación. Eso fue los hermanos de la edad de Lutero. A los hermanos de la edad de Wesley, ellos llegaron a santificación. ¿Qué significa? Que ellos limpiaron el vaso. Lutero solamente sacaron al vaso, pero el vaso estaba sucio. Lutero solamente predicó justificación. Pero el hermano Wesley, John Wesley, predicó santificación. Quiere decir que el vaso fue, ¿qué cosa fue, hermanos? Limpiado. Escúchenme, hermano. Santificación significa limpiado y apartado para el servicio. ¿Me entienden? Eso significa santificación. A ver, limpiado y apartado para el servicio. ¿Ve? Por eso que la Biblia, si usted va al Evangelio, el apóstol Pablo, cuando le llama a la iglesia de Corintios, dice a los santos. No es el dogma religioso, el dogma católico que dice que el hombre recién es santo cuando ya ha muerto y le comienzan a investigar su vida y encuentran que ha habido milagros y cosas interesantes y un testimonio bonito, y entonces van los teólogos no, esa es la santidad del mundo, de los hombres. Esa no es la santidad de Dios. La santidad de Dios es limpiado por la sangre del Señor Jesús gratuitamente, sin obras. Aquí las obras no tienen nada que ver en estas cosas. Simplemente Dios lo hace gratuitamente. Dios lo hace por gracia. Todo lo que hace Dios es por gracia. Amén. Por obras, no por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. ¿No? ¿Entienden? Sí, Señor. La obra tiene una importancia, sí, pero la obra solamente es expresión de gratitud del hombre por lo que Dios ha hecho. Pero el hombre no es salvo por obras, sino por gracia, por fe. Amén. ¿Ya? No por obras. Así que las obras no tienen absolutamente nada que ver con el plan de salvación. ¿No? Hay muchos que ponen importancia a las obras. No es así. Sino que si realmente tu fe está correcta, si tu fe está correcta, tu misma fe te va a impulsar a buenas obras, a hacer algo bueno. Sí, Señor. Yo no vengo por acá, esto es una obra, sí, venir acá a visitar es una obra, pero yo no vengo a visitarlo para ser salvo. Si yo creyera eso, entonces soy el hombre más triste de esta tierra, porque estaría pensando fue en contra de la palabra de Dios. No, yo vengo por agradecimiento a Dios a tener compañerismo con mis hermanos, porque yo creo por mi fe que soy salvo por la fe. Amén. No por obras. ¿Me entienden? Señor. Pero si su fe está correcta, usted va a mostrar la obra en su vida. Señor. O sea, la obra solamente es un reflejo externo de la fe que está en usted. ¿Por qué? Porque la fe está dentro. Pero ¿quién muestra mi fe? ¿Quién refleja realmente que yo creo? Mi obra. ¿No? Dice, ¿usted cree en el mensaje de la hora? Sí. ¿Y cómo creo que esta gente sí cree? Porque lo veo que los domingos van a su iglesia, se reúnen ahí, congregan, escuchan a sus pastores, ¿no? Porque han dejado la vida antigua, antes donde cada vez que había una fiesta, ni bien escuchaban la música, ya estaban moviendo el esqueleto, y cuando acordaban ya estaban con sus tragos adentro y estaban en una borrachera terrible, ¿no es cierto? Entonces dice la gente, pero ahora ya no, ellos ya no. No, antes eran un poco trampositos, medio mentirosos, eran medio tramposos, ahora ya no son tramposos, ahora son honrados, ¿no? Antes si ven que alguien se olvidó en su casa algo, dicen, oye, te has olvidado esto, toma estudio, te lo devuelvo. Pero la gente va a mostrar en ustedes una vida nueva, pero eso muestra que hay una fe dentro. Pero tus obras no te salvan sino la fe. Amén. Lo que pasa es que tú has cambiado, el Espíritu Santo te ha movido a un actuar correcto por la fe que está en ti. La hermanita antes se ponía pantalón, le gustaba pues andar con el pantalón ahí, que se le vean los músculos de su cuerpo, y ahí que los hombres la vean todo su cuerpo dibujado, y los hombres pecadores del mundo estén así, ¿no?
No, pues antes tenía ese espíritu ella que mostrarse que los hombres, atraer a los hombres con su cuerpo. No, ahora a ella no le importa eso, a ella se viste como una dama cristiana. Amén. Se deja crecer el cabello, ¿ve? Es obra, sí es obra, pero eso lo ha hecho la fe, pues. La fe. La fe te ha llevado a un actuar, a un comportarte diferente. Y luego viene lo que se llama, después de del vaso, viene lo importante. El agua entra al vaso. Esa agua dentro del vaso representa la tercera etapa de la gracia. ¿Qué es? ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué es? Ya ustedes saben qué es, ¿no? ¿Verdad? Ya ustedes saben qué cosa es, ¿no? El sello. El aceite en la lámpara. Viene el esposo, está con el aceite en la lámpara. Tiene el bautismo del Espíritu Santo, está con el aceite en la lámpara, ¿no? No lo vaya a tomar literal, ¿no? Voy a decir, ay, dicen que ya viene Cristo, entonces voy a preparar mi lámpara para estar ahí con la luz, para que me alcance a ver. No. Así estés en una oscuridad tremenda, si estás con el bautismo del Espíritu Santo, Jesús te va a ver. Sí. Él sabe quién está listo. Los ángeles de Dios vienen y ven quién está y se lo llevan, ¿no? Es un arrebatamiento. Mucha gente dice, ¿cómo será el arrebatamiento? ¿De qué manera será? Eso a mí no me importa. Lo único que yo sé es que va a haber un arrebatamiento. ¿Y qué cosa arrebatar? ¿Qué es arrebatar? Mire, este vaso. Un poder, una fuerza lo coge este vaso. ¿Eh? Lo que pasa es que va a ser invisible, ¿no? El vaso no va a poder el vaso no puede evitar, simplemente yo lo cojo, está acá, yo lo cojo y lo pongo acá. Él no puede hacer nada. Es otra fuerza la que lo lleva a usted. El arrebatamiento es que algo le va a venir a usted. Usted no lo puede evitar. Usted no lo puede evitar porque va a ser una fuerza que va a venir a usted y lo va a tomar y se lo va a llevar. Pero antes que esa fuerza lo tome a usted, en usted ha pasado algo. Su cuerpo ha sido transformado. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo ya fue transformado de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. Amén. Ahora, conocer todas estas cosas se llama ciencia. Ciencia de Dios, ¿no es cierto? Esto se llama ciencia de Dios. Conocer estas cosas de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la promesa de la Biblia, se llama ciencia de Dios. Pero de nada le va a servir, hermano, conocer todos estos misterios si usted no tiene el sello. Esa es la otra parte importante, ¿ve? Es muy peligroso. Porque muchos de nosotros nos llenamos de conocimiento y conocemos, hemos estudiado las edades, los sellos y caramba, y tenemos una profundidad de conocimiento, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, digo, oye, yo conozco, ya es muy bueno conocer. Pero ¿estás preparado? Porque tú puedes conocer todo y no ser nada. Eso lo dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿no? En 1 Corintios capítulo 12 lo dice, en 13, pero ahí está. Quizás mi memoria me está fallando, pero ahí lo dice, ¿no? Si conociera todos los misterios, dice, ¿no? Y no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Entonces, conocer el plan de Dios es bueno para un cristiano, porque el mundo no lo conoce. Conocer es haber recibido revelación de Dios. Conocer es estar siendo guiado por el Espíritu de Dios. Pero si no viene lo demás, entonces de nada me sirve. Entonces, hermano, mire, Jesús viene por una iglesia, por una novia, por una iglesia virgen, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Eso significa que Jesús viene por hombres y mujeres que han pasado por 3 etapas: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, y que se han hecho uno con la palabra de Dios. Están unidos con Dios en su palabra. ¿Me entiende? Son trigo maduro. ¿Ve? La vida de Cristo está en ellos. Entonces, hermanos, es una cosa importante tener eso bien claro, hermano. Eso es lo importante. Por eso, si uno no tiene una guía del Espíritu Santo, entonces no hay revelación, estamos... ¿ve? Los historiadores se confundieron. Había un historiador llamado Josefo. Era un historiador judío, ¿no? Él escribió unas mentiras, ¿no? Y muchos historiadores lo leen, dicen, ¿no? Que Jesús
que Jesús cuando estuvo en la cruz, dice que Jesús murió, y ya lo enterraron su cuerpo, y que sus discípulos fueron de noche, los enterraron y lo llevaron, y que cada uno cogía un pedacito de su cuerpo y lo comía. ¿Ven? Esa es la idea del hombre intelectual, ¿no? Y se basaban ellos en que escuchaban, dice, están haciendo su cena, dice ellos. ¿Y qué cena? Dice, están comiendo el cuerpo del Señor. Pero ellos lo entendían literalmente, lo razonaban, no tenían revelación. Y eso es verdad, hermanos. Humanamente, sin revelación uno razona así, es humano, es humano que uno, si no tiene la ayuda de Dios, razone así. Yo de niño razonaba así. De niño me iba a la iglesia católica, porque fui católico en mi niñez, ¿no? Y escuchaba de que estaban comiendo el cuerpo del Señor. Y a la entrada había pues un enorme crucifijo ahí que se veía enorme, grande, que estaba ahí en un madero clavado, hay una imagen, un crucifijo enorme, ¿no? Y decía, y como tantas veces decía el religioso, que comían el cuerpo del Señor, decía, seguro que tienen, en alguna parte lo tienen ahí, sacaban un poquito y le ponen ahí la hostia. Yo no le preguntaba nada al cura, pero yo razonaba así. Es humano razonar así. Cuando uno no tiene la revelación del Espíritu Santo, uno puede razonar mil cosas. Por eso hay que tener cuidado. Siempre en todo tiene que ser la fe, ¿no? Y la guía, y que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Sin el Espíritu Santo no entendemos nada. Vamos a estar como esos discípulos del camino de Maús, ¿no? Que ya Jesús lo crucificaron, murió, dijeron, se acabó todo, ¿no? Se acabó todo. A pesar que Él les había dicho, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, muerto, y que resucite al tercer día. Ya les había dicho Jesús, pero que les diga, que ellos crean, hay una diferencia. Es que hay como muchos cristianos, mucha gente de la cristiandad, no creen que el rapto, dicen, no es rapto, la iglesia va a pasar por la tribulación, no. Entonces tenemos una enseñanza clara. La iglesia, la novia no pasa la gran tribulación. La iglesia fatua, la iglesia denominacional sí va a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ellos no están preparados. Tienen lámparas sin aceite. Solamente tienen justificación y tienen santificación, pero no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos no están preparados. Y no van a estar preparados. No van a estar preparados. Porque están siendo guiados por teólogos que no tienen el conocimiento completo de la palabra de Dios. No conocen el mensaje de restauración, de la plenitud. Rechazaron a Malaquías 4:5. El hermano Branham, el profeta, fue enviado al siglo XX, ya estamos en el XXI. Él predicó en la nación más poderosa del mundo, donde había avanzado más la ciencia que en otro lugar, y donde estaban todos los grupos, todas las iglesias, todas las denominaciones representadas. Ellos tuvieron oportunidad de escucharlo, pero no quisieron. Escucharon, pero no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, bueno, aceptaron y creyeron este mensaje. Muchos ya están descansando con el profeta, pero van a despertar a la voz final, cuando venga la voz final de Dios, ¿no? Porque la voz final de Dios va a sonar del cielo, ¿no? Con un gran estruendo, vendrá un gran estruendo. El hermano Branham dijo, un estruendo vendrá del cielo, un estruendo vendrá del cielo, un trueno, una voz fuerte. Es una voz que va a conmover cielos y tierras, va a ser un gran estruendo, y esa voz va a despertar a los santos que duermen en los sepulcros, y los vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la voz final, es la voz de arcángel. Es la voz que estamos esperando. Lo único que queda ya a la iglesia. Lo demás todo está ya completo. E incluso el rapto ya está en camino. O sea, el rapto ya es un proceso. O sea, porque Jesús cuando el apóstol Pablo nos habla del rapto, en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, voz de mando, o sea, voz de aclamación, ¿no? Después nos habla, ¿no?, de voz de arcángel y voz de trompeta. Entonces ya pues la voz de mando ya vino, la voz de mando ya vino, ¿no? El voz de mando es la voz, es el mensaje.
Así es, Señor. Amén. Es la voz de la medianoche. Dice, a la medianoche se escuchó un clamor, el esposo viene, salir a recibir. Esa es la voz del que estamos escuchando ustedes. Es la voz que usted escucha, es la voz que yo he escuchado, es la voz que estamos escuchando todos, es la voz de la palabra de Dios. Cristo viene, prepara. Muy bien. Entonces la Virgen que está con el aceite no tiene problemas. Está con el aceite, está con el sello, ahí no tiene problemas. Pero si no tiene el aceite, ahí está la cosa. ¿Verdad, hermanos? Gloria al Señor. ¿Ve? Eso, hermanos, es importante que nosotros lo tengamos clarísimo. ¿Ve? Porque cuando llegue ese momento, alimentarnos de su palabra. El alimento de su palabra. Ya hablamos sobre eso en algún momento, ¿no? El alimento espiritual. De ahí la importancia de estar siempre alimentándonos con su palabra. Pero no solamente, como dijo el apóstol Pablo, no solamente ser oidores. Ah, sí, lo he oído esto, pero lo hago. En la escuela me decía mi profesora, te entra por una oreja y te sale por la otra. Cuidado que lo que escuchamos nos entre por una oreja y nos sale por otra. No, sino que la palabra tiene que hacerse carne en nosotros. ¿Ya? La palabra tiene que hacerse carne en nosotros. Eso es lo que nos manda el mensaje de la hora. Gloria al Señor. La palabra se hace carne en nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos uno. Hay un mensaje muy bonito de hermano Branham que se llama la unidad. En el mundo hay una unidad verdadera y una unidad falsa. Dice que Jesús dijo, Señor, yo oro que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Es un texto de Jesús. Bueno, ese texto de Jesús lo están usando los religiosos para fundamentar la necesidad de que todas las grandes iglesias se unan. Y a eso se llama el movimiento ecuménico. ¿Ha oído usted hablar del movimiento ecuménico? Están buscando que todos los grupos se unan, ¿no? Y quien lo lidera esto es el Vaticano, ¿no? Roma, el Papa. Los papas están liderando esto, ¿no? Y han llamado a esta unión a los protestantes y ya todos han entrado. Los grandes grupos protestantes han entrado luteranos, bautistas, metodistas, adventistas. Solo algunos grupos todavía no entran, pero la gran mayoría han entrado. Luego los ha llamado a los musulmanes, también los musulmanes han ido, han aceptado. Ha llamado a los ortodoxos rusos, también han entrado. Está llamando a los budistas, también los budistas están ahí conversando. Ha llamado a los musulmanes, también a los judíos. O sea, la meta es unir a todas las iglesias, ¿no? Y esa llama la unidad. Pero esa es la unidad de las religiones, esa es la unidad política religiosa. Pero esa no es la unidad de Dios. Ese es el más grande engaño religioso. De ahí va a salir lo que la profecía llama la imagen a la bestia. El último gobierno mundial va a ser la unión de todas estas logias, ¿no? Masones, Illuminatis, denominaciones, grupos religiosos, todos se van a unir todos. Y es el poder que va a gobernar el mundo, ¿no? Y todas las naciones van a tener que alinearse. Ustedes se alinean. Y el que no alinea se queda afuera. ¿Por qué? Porque hay un boicot. Y los países al final van a tener que alinearse. Porque ¿quién va a querer ¿sabe lo que es un boicot? Un boicot es una cosa terrible. Mire Venezuela. Venezuela se quiso quedarse de valiente con Estados Unidos. Estados Unidos le comenzó a cortar todo negocio. Al final están en una pobreza total. Y el presidente, el dictador que está ahí quiere ser valiente, no puede. Al final el hambre los ha hecho que los pobres venezolanos salgan a migrar por donde sea, ¿no? Que migren ellos, ya ellos migran por todos lados. Mire usted la situación de Venezuela. O sea, si un país no puede ser solo, por ejemplo, todos los países del mundo necesitan préstamos. Por ejemplo, hay un organismo mundial que se llama el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces, si este país no le da un préstamo a un país, ese país quiebra y la gente se va a una peor pobreza, a una miseria. Entonces, las naciones están condicionadas económicamente a nivel mundial. Entonces, si usted no quiere, entonces no recibe nada. No, entonces, ¿qué cosa quiere? Usted tiene que hacer tal política. Usted tiene que implementarme una política educativa de esta manera.
económica, religiosa de esta manera, económica de esta manera, de todo tipo. Usted me explica esto. ¿Acepta? Firme, comprometido. Ahora, ¿ven? Qué fácil es dominar a un país. Pues eso es lo que van a hacer. Lo están haciendo y lo van a hacer. Y cuando llegue ese momento va a ser total. De tal manera que entonces van a imponer una sola religión en el mundo, hermano. Eso es. Y cuando llegue ese momento, usted tiene que haber llegado a la perfección. Tiene que haber llegado al bautismo del Espíritu Santo. Y su pastor no va a poder, él no va a poder ayudarle en este caso. Lo ayudará en la parte que le corresponde. Y la parte que le corresponde a él es la que dice el apóstol Pablo. Pablo dijo, yo no he dejado de anunciarnos todo el consejo de Dios. Ahí cumple el pastor. Él le da el consejo de Dios. Él le da la verdad. Él le da la palabra. Ahora en usted está obedecerla. Hay un mensaje de hermano Branham que se llama La Señal. Búsquelo y léalo. Hay una frasecita, es un mensaje hermoso, todo completo, pero hay una frasecita muy bonita que dice: la obediencia completa le dará derecho a la señal. O sea, que Cristo y usted se hagan uno, que venga Él a hacer morada en usted, que usted se convierta en templo del Espíritu Santo, que usted sea sellado, que usted tenga el sello de Efesios 4:30. Pero recuerde lo que dice, la obediencia completa. ¿Eso qué significa, hermano? Usted tiene que aparejarse con la palabra. Sí, Señor. No diga, bueno, hasta aquí llego, más allá, ya. No. Usted aparéjese completamente con toda la palabra de Dios. Amén, Señor. Amén. Desespere. ¿No? ¿Qué hace usted cuando quiere salir a algún sitio y dice, oye, ¿cómo estará en mi cara? ¿Estaré manchado o estaré bien peinado? Como usted va y se mira en un espejo, ¿no es cierto? Entonces usted se mira en un espejo y dice, no, sí estoy bien ya. Pues así es. Usted mírese en el espejo de la palabra. Si ve alguna manchita en su vida, quítela. Que esté limpio. Que usted sea un reflejo de Jesucristo. Jesucristo es la palabra. El hermano Branham dice, sea usted reflejo, dice, reflejo. Nosotros tenemos que reflejar a Jesús. Cada hombre, cada mujer tiene que reflejar a Jesús. ¿Me entiende, hermano? Es un asunto de vida o muerte. Yo le hablo los misterios de Dios muy bien. ¿Y de qué le sirve que yo le hable los misterios de Dios si usted no va a hacer para usted? El deseo y el anhelo de todos nosotros es como hoy en día estamos aquí de fiesta y aquí nos damos la mano, aquí nos encontramos con ustedes, un día también nos encontremos en la gran fiesta, en la gran cena de las bodas del Cordero. Oh, hermano, yo me acuerdo de una canción muy bonita de un hermano que decía, pronto, pero muy pronto, dice, desde los cielos una voz se oirá. Muy bonito, ¿no? En Apocalipsis 4 está esa voz. Sube acá, ¿eh? Usted va a Apocalipsis 4.1, ahí está el tipo del rapto. Tenga Apocalipsis 4.1. Juan dice que esa voz que le hablaba aquí en la tierra, ya no tenía nada que hacer aquí en la tierra. Ya la labor del Espíritu Santo había concluido aquí en la tierra. Cuando viene la apretura y el concilio, este concilio ecuménico, esta imagen a la bestia comienza a apretar, ¿me escucha, hermano? Y comienzan a cerrar las iglesias y su pastor, si insiste, lo apresan y se pone más resistente, lo fusilan y usted tiene que quedarse en su casa. Ya no va a haber un hermano que venga a hablarle de Dios, de Cristo, no, ya. Usted tiene que haber estado ya, usted tiene que haber llegado a la perfección. Usted tiene que haber llegado a la estatura de un varón perfecto. Usted tiene que haberse llenado de 7 virtudes del Espíritu Santo, que son la fe, la virtud que significa fuerza, poder. Tiene que haber virtud en usted. Tiene que haber virtud en usted. Usted tiene que ser una persona que su fe la ponga a obrar.
Ay, mire, una señora está enferma. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Muestre su virtud, hermana, y póngale las manos en nombre de Jesús. Muestre que hay virtud en la iglesia del Señor. Hermano, hermana, vaya usted. Hay una mujer terriblemente atormentada con demonios, con cosas, y es una vecina. Usted tiene que mostrar que tiene virtud. Vaya, en el nombre de Jesús reprendo sus demonios fuera. Y si hay virtud y usted es una mujer de Dios, se va a mostrar que la virtud de Dios está en usted. Mira la abejita, ¿no? La flor tiene su virtud, que es su miel. La abeja va a buscar la miel en la flor porque la flor tiene virtud. Los cristianos tenemos que ser limpios, tenemos que tener polen, tenemos que tener perfume, tenemos que tener miel. Y la gente tiene que ver en nosotros esa virtud, ese polen, esa miel. Y si no, no hay nada. Y cuando usted tenga esa virtud, que tiene que tener ciencia, conocimiento, saber que Jesús es la verdad, Dios es la verdad, la palabra es la verdad, que la palabra no se contradice. No hay contradicción en la Biblia, hermano. En la ciencia hay contradicción, en las leyes científicas hay contradicción. Cada cierto tiempo los científicos tienen que estar haciendo sus cambios de sus modelos porque ya cayeron en contradicción sus modelos y tienen que crear nuevas teorías.